Lo tenemos en línea, Eduardo. Eduardo, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pillo? Muy buenos días. El placer de estar en contacto nuevamente contigo y con toda tu gente. Y bueno, acá siguiendo muy atentamente en lo que nos corresponde, ¿no? Las investigaciones que está realizando Fiscalía sobre diferentes aspectos vinculados a la actividad del fútbol. Hace poco estábamos hablando de lo que significaba esa investigación de Fiscalía sobre los ex miembros del Ejecutivo de la AUF y sobre actuales ejecutivos de la AUF por, bueno, presuntos balances fraudulentos, por presuntas maniobras con el manejo de las finanzas de la AUF, también con esa doble garantía que habría otorgado la AUF, por un lado al Banco República para pedirle 9 millones de dólares de préstamo y a los 15 días a lo que es la Conmebol para pedirle 10 millones de dólares. Y bueno, y hoy nos toca estar de vuelta en contacto contigo, Pillo, el agradecimiento por el contacto, porque bueno, nuevamente surge información vinculada a la Fiscalía en investigaciones que tienen que ver con el fútbol y en este caso más concretamente con algunas organizaciones que han surgido con fuerza en los últimos tiempos. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las famosas sociedades anónimas deportivas. Siempre se dijo, se comentaba medio, era como voz populi, que el día que la justicia o la fiscalía pusiera la lupa sobre la famosa SAD, podrían comenzar a surgir algunos elementos sospechosos sobre el manejo de dinero. Bueno, en este caso en concreto, ¿qué es lo que tenemos de nuevo? Es que la Fiscalía especializada en delitos de lavado de activos, que está a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, que para que la gente tenga en cuenta también tiene la causa de Conexión Ganadera, está investigando movimientos de dinero sospechosos enviados y recibidos por la SAD Boston River desde la sucursal uruguaya del Bandes, el Banco Bandes, y desde paraísos fiscales, más concretamente desde Barbados. ¿Tá? Si bien, mirá esto, es increíble, si bien esos hechos fueron detectados en el año 2019, estamos hablando de transferencias, ahora vamos a repasar, por de $200.000, después de más de 2 millones de dólares. Recién en el año 2021, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central presentó la denuncia 2021 y mirá la lentitud de nuestra justicia, que recién en enero de este año 2025, o sea, 4 años después, se asigna una fiscalía para que investigue esos movimientos sospechosos de dinero que recibió la SAD Boston River, ¿tá? En ese año. No significa esto que en estos 5 años no haya recibido otras transferencias sospechosas de dinero, sino que el hecho surge en el 2019, se detectaron esos movimientos sospechosos, se hizo la denuncia y recién en enero de 2025 comenzó la investigación. Te cuento que ya la Fiscalía, a cargo de Enrique Rodríguez, tomó declaración a integrantes de la Sociedad Anónima Deportiva de Boston River, de un banco, una casa cambiaria. El Cambio Acumal, que está en Ciudad Vieja, una casa cambiaria, que si uno recuerda, ese Cambio Acumal también estuvo vinculado a una estafa que sufrió una corredora de bolsa por más de 8 millones de dólares, porque a través de ese mismo Cambio Acumal se realizaban las maniobras de transferencia de dinero de supuestamente clientes argentinos que iban y que depositaban y retiraban el dinero y que nunca se efectuó eso, sino que en realidad era la propia funcionaria infiel de esta corredora de bolsa que iba y retiraba el dinero de los clientes argentinos sin autorización. Esa misma casa cambiaria está involucrada también en esta investigación que está realizando el fiscal Enrique Rodríguez. Lo más importante, ¿qué es lo más importante? En los próximos días tienen que declarar, atento, 8 escribanos, según el informe que accedimos realizado por la Brigada Antidrogas, porque este caso lo está investigando
la Brigada Antidrogas, porque tiene una unidad especializada en lavado de activos, la Brigada Antidrogas que está allí en la zona del Prado de Montevideo. Y como te decía, todo comenzó en el año 2019 porque se detectaron los primeros movimientos sospechosos en marzo y abril del 2019, dos transferencias por $200.000 y después por $207.000 desde la Federación Venezolana de Fútbol hacia la SAD Boston River. Después, bueno, no hay recibos por esas transferencias. Hay también otras, también queda mezclado así en el medio el famoso pase del jugador de Nacional Oliva. Oliva. Exacto. Exacto, porque entre las transferencias detectadas hay una por casi $2 millones del año 2018 desde una cuenta en Barbados de Boston River. Boston River SAD tenía o tiene una cuenta en Barbados y le hace transferencias a Nacional por más de $2 millones, supuestamente por el pase de la compra del 90% de los derechos del jugador Cristian Oliva, pero según el informe, y esto es importante porque, a ver, según el informe que le remitieron al fiscal los policías, ¿tá? No se pudo justificar claramente el origen de los fondos enviados desde Barbados. Claro, claro. Esto no significa que Nacional esté involucrado, sí significa, ¿tá?, que los fondos con los cuales la SAD Boston River le pagó en su momento a Nacional por el pase de Oliva, ¿tá?, no están debidamente justificados. ¿Y cuál es el dato relevante? Porque más allá de apuntar a la SAD Boston River, que obviamente tiene gran responsabilidad si no logra justificar el origen de los fondos, también la ley de lavado de activos prevé que vos, si sos receptor de fondos, exacto, ¿tá?, tenés que tener responsabilidad también, porque podés estar prestándote al delito de lavado de activos mediante asistencia, ¿tá?, asistencia o la otra figura era asistencia al lavado o, bueno, no recuerdo el nombre de la otra figura. Eduardo, ahí tiene que ver la figura del funcionario encargado del cumplimiento de la gestión. O sea, los clubes profesionales Exacto. hoy, por el tema de la transparencia, tienen que tener un oficial de cumplimiento, como en teoría lo tiene la AUF, para de alguna manera investigar que el dinero que reciben del exterior no esté contaminado, por decirlo de alguna manera, como lavado de activos. Entonces, el oficial de cumplimiento es una figura que se crea justamente en los últimos años para de alguna manera que se demuestre que aquel que recibe la plata, en este caso Nacional por el tema de Oliva, está cumpliendo justamente con un protocolo de transparencia. Pero acá se tendrían que haber encendido, ese oficial de cumplimiento tendría que haber encendido todas las alarmas. Todas, Fíjate. porque la plata viene de un paraíso fiscal en Barbados. Claro, cuenta de Boston River de Barbados. Transferencia por más de $2 millones que recibe Nacional por la supuesta compra del 90% de los derechos del jugador Cristian Oliva, ¿no? Fueron, mira, dos transferencias, una por $1.249.000 y otra por $1.050.000. Bueno, exacto. Y a ver, estamos dando dos transferencias, con más razón el oficial de cumplimiento de la AUF tendría que haber, en la primera, una alerta amarilla, a ver qué es esto, y en la segunda, una alerta roja, ¿no? Exacto. Te digo también, acá hay una cuestión que hay que separar a Nacional, porque lo que puede llegar a haber, las responsabilidades penales son institucionales. Y en todo caso, habrá que ver en 2018 quién estaba ahí en Nacional, para efectivamente ver si sabían o no sabían el origen de los fondos, o bueno, pueden argumentar que desconocían el origen de los fondos, pero también ahí va a estar la actuación de Fiscalía, que, ojo, hoy en día está puesta en Boston River, ¿no? Y sobre todo está puesta en estas transacciones bastante extrañas entre la Federación Venezolana de Fútbol y Boston River. Claro, ¿por qué se alega el vínculo de el Bandes, la Federación
Venezolana de Fútbol porque el propietario del 90% de Boston River es un venezolano libanés, ¿no? De apellido Kachi, si mal no recuerdo. Sí, señor. Es así. En el cual, claro, también tenía en su momento, según información, tenía propiedad algún Capchi, un club de fútbol de Venezuela. El Deportivo Táchira, en su momento, y después lo vendió. Tenía justamente propiedad sobre ese equipo venezolano. Tengo entendido que tiene directa vinculación con el Albacete, equipo hoy de la tercera división del fútbol español. En su momento, años atrás, compró el Málaga. Después hubo una serie de problemas desde el punto de vista económico, financieros en el Málaga que fueron terribles. Pero es un empresario venezolano libanés, de alguna manera por decirlo, que está en el ojo de la tormenta justamente por determinadas compras que hizo. Para clarificar el tema de Nacional, lo dijiste vos muy bien, y de Cristian Oliva y esas dos transferencias que vinieron de una cuenta de Barbados, lo más importante que lo dijiste al pasar en el primer momento de la charla contigo es que la investigación que se está llevando a cabo concluye que no se pudo justificar claramente el origen de esos dos fondos enviados de la cuenta de Barbados de Boston River a Nacional, que se supone que es por lo de Cristian Oliva, pero en realidad la investigación no lo pudo determinar. Esa es la primera cosa importante que tenemos para decir en este tema. Volviendo al origen del tema y la investigación... Textual, abro comillas, dice el informe, elevado a Fiscalía, podría corresponder a la adquisición del 90% de los derechos económicos del jugador Cristian Oliva. Lo dice en condicional. Claro, y una línea más inmediatamente dice, concluyen los investigadores, abro comillas, no se pudo justificar claramente el origen de los fondos enviados desde Barbados, cierro comilla, desde Boston River a Nacional. Exacto, bueno, eso es un tema. El otro tema, que es un poco el origen de la investigación empieza, Eduardo, por una denuncia que hace el Banco Central. ¿Por qué? Porque investigando se dio cuenta de que, como decías vos, hubo dos transferencias que salieron del Banco Bandes de la Federación Venezolana del Fútbol hacia un cambio en Uruguay, el cambio Acumal Sociedad Anónima, ahí está, en la Ciudad Vieja. Uno por $210.000 y otro por $207.400. Las dos en el 2019. Entonces, en la investigación, la Fiscalía Antilavado pudo comprobar que la Federación Venezolana de Fútbol y la Casa de Cambio dieron justificaciones distintas para sustentar la validez de esas transferencias. O sea, sobre las mismas transferencias, los dos actores dieron documentación totalmente distinta. Exactamente. Exacto. Sí. Además, acá también se entremezcla, ¿no? Y hay que ver, porque también otro paraíso fiscal, como es Panamá, porque vos fijate que Boston River está manejada, si bien por el libanés venezolano, nacionalizado venezolano del Mundo Capchi, lo hace a través de Football Global Management, que es, digamos, una gerenciadora, ¿ah?, que está registrada en Panamá. Exacto. Tiene el 90% de Boston River, mientras que el otro 10% pertenece al club. Y como decías vos, cuando se fueron a justificar el origen de esas transferencias, hubo versiones encontradas y por eso es que la unidad de análisis financiero del Banco Central se prende las luces y dice, a ver, Fiscalía, investígueme esto porque acá hay cuentas que no cierran. Hay, en realidad, para que la gente entienda, no hubo justificaciones diferentes sobre el origen de esos fondos. Y todos sabemos que, bueno, desde la creación de las sociedades anónimas deportivas, en Uruguay no han estado sujetas en ningún tiempo, recién ahora, el año pasado, están sujetas a unos controles mínimos, ¿no?, que es que presentar los balances ante la Auditoría Interna de la Nación. Exacto. Pero hubo muchos años en los cuales la SAD tuvieron terreno fértil como para poder movilizar mucho dinero
sin que sean controladas, ¿no? Claro, bueno, esas diferencias de lo que pone en la investigación la Federación Venezolana de Fútbol y la Casa Cambiaria tiene que ver con esto, Eduardo. La Federación Venezolana presentó 2 facturas emitidas por la Casa Cambiaria a Comal, en donde constaría que habría cobrado $207.400 por concepto de servicios financieros por competencias en Sudamérica y $200.000 por competencia internacional por logística, transporte y hotelería de la delegación. Eso fue lo que presentó la Federación Venezolana de Fútbol, que fueron 2 facturas emitidas por la Casa Cambiaria de aquí de la Ciudad Vieja. A su vez, la Casa Cambiaria de la Ciudad Vieja proporcionó una nota firmada por Alberto Martínez, presidente de la SAD de Boston River, en la que se indica que las operaciones correspondieron a fondos provenientes de la Federación Venezolana de Fútbol por concepto de préstamo. O sea, en la respuesta que da la Casa Cambiaria a la investigación, se observa que no hace referencia o reserva alguna a las facturas referenciadas o presentadas por la Federación Venezolana de Fútbol. Claro, los venezolanos dicen, che, esta plata es por concepto de logística, transporte, de hotelería, delegaciones y servicios por competencia en Sudamérica. Y la SAD dice, no, nada que ver, esto corresponde a préstamos que nos van a dar para pago de sueldo. Exacto. O sea, exacto. Una contradicción flagrante entre exacto. la Federación Venezolana de Fútbol y Boston River, ¿no? Exacto. Bueno, por este tema que estamos hablando, ya declararon el titular de la Casa de Cambio. También declaró Alberto Martínez, él es vicepresidente y responsable de las finanzas de Boston River, es un venezolano, y el presidente del club, a quien conocemos habitualmente, Roberto Perdomo. Martínez, el venezolano, es además gerente de esa empresa que vos hacías referencia, Fútbol Global, sociedad anónima panameña, que como bien decías vos, es el responsable del 90% del paquete accionario de Boston River. Al frente de esta empresa, Fútbol Global, está el libanés al que hacía referencia, nacionalizado venezolano, Edmundo Capchi, empresario petrolero, dueño en su momento del Deportivo Táchira, como decíamos, actualmente del Albacete del fútbol español y dueño de Boston River. Y te voy a agregar otro dato. Este Capchi, si no mal recuerdo, fue el que llevó a Ronald Araujo a España, concretamente al Barcelona. Al Barcelona, sí, cierto, sí, me comentaron eso ayer. Exactamente. Así que está este tema donde un dinero que viene en 2 transferencias de la Federación Venezolana de Fútbol a una casa cambiaria en Montevideo, concretamente en la Ciudad Vieja, que opera con Boston River, los actores de estas transferencias, quien mandó la transferencia y quien la recibió, dan justificaciones diferentes de por qué uno la mandó y por qué el otro la recibió. Exacto. Y desde el 2018 se abre una investigación también, producto de esta, que es originaria, con la eventual transferencia de Cristian Oliva por 2 transferencias que se hizo de una cuenta en Barbados, paraíso fiscal, de Boston River a Nacional. Una por $1.249.000 y otra por $1.050.000. Y dice la investigación, podría ser por la transferencia de Oliva, pero a su vez dice que la investigación concluye en que no se pudo justificar claramente que el origen de ese dinero que salió de Barbados, de esta cuenta de Boston River, haya sido realmente por el motivo de la transferencia de Oliva y ese dinero terminó llegando a Nacional. Exactamente. Bueno, y por este tema, próximamente, después de los que ya declararon, reitero, el titular de la Casa de Cambio, después Alberto Martínez y el presidente del Club Boston River, Roberto Perdomo, en las próximas horas, como decías vos, van a declarar nada más ni nada menos que 8 escribanos que yo supongo que estuvieron en algún tipo de estas transacciones. Exacto, sí, van a ir los escribanos, y ahí seguramente surja nueva información y con esa información el fiscal va a proceder a profundizar la investigación. También por otro lado te puedo decir que desde Presidencia de la República, la Secretaría Antilavados,
a partir de esta información, han puesto los ojos sobre las sociedades anónimas deportivas y creo, ¿no?, o presumo por los diálogos que tuve en las últimas horas, que se viene, diríamos, un repaso con lupa sobre el funcionamiento de todas las sociedades anónimas deportivas que están en Uruguay en este momento. Eso no significa que uno esté diciendo, señalando con el dedo, que estén haciendo lo mismo que puede haber hecho Boston River en este caso, sino que puede llegar a prestarse para actividades que no son lícitas algunas sociedades anónimas deportivas, y por eso es que desde la Secretaría Antilavado van a poner los ojos en la SAD. Claro, exactamente. Bueno, en la parte de esta investigación hay una declaración que me parece interesante del presidente de Boston River, que explica por qué había una casa cambiaria en el medio de todo esto. Cuando comenzó el funcionamiento de la SAD, los bancos de plaza no le abrían cuentas a los clubes de fútbol. Entonces, cuando Bordaberry, mirá vos qué personaje, Bordaberry aparece como figura de la intervención de Alejandro Domínguez en la Asociación Uruguaya de Fútbol, el propio Bordaberry consiguió esa apertura, así como un cambio en el sistema de cumplimiento de las instituciones de fútbol. Esto sería para que los bancos le abrieran cuenta justamente a los clubes de fútbol. Esto es lo que a los clubes de fútbol, no, a las sociedades anónimas deportivas. Esto es lo que declara el propio presidente Perdomo para aclarar cuál es la relación de Boston River con esta casa cambiaria que hacemos referencia de la Ciudad Vieja. O sea, como diciendo, en su momento, cuando surgieron la SAD, y Boston River ya hace unos cuantos años es SAD, los bancos no nos abrían cuenta. Entonces teníamos que necesariamente trabajar, por ejemplo, con una casa bancaria. Te doy un dato más fresquito, reciente, que va a surgir en breve del levantamiento del secreto bancario que hizo Gilberto Rodríguez sobre el caso de la AUF. Ahí va a estar saltando que Rampla SAD todavía no tiene o no tenía en su momento cuentas oficiales en banco, y va a saltar que hay dinero de la AUF que se utilizó para pagar salarios de jugadores de Rampla, porque la AUF como que le abrió una subcuenta dentro de su cuenta a Rampla Juniors, y si mal no recuerdo, el monto podría llegar al $1.000.000, que dinero que los inversores de Rampla SAD habrían destinado a la inversión, pero como no le pueden abrir cuenta a Rampla SAD, lo depositaron a través de cuenta de la AUF, ¿no? Eso forma parte de la investigación de Gilberto Rodríguez también, pero sí está confirmado que desde cuentas de la AUF se pagaron salarios de jugadores de Rampla Junior este año por justamente no tener habilitada todavía la SAD Rampla Junior una cuenta bancaria. Vinculado a lo que vos decías, ¿no? Claro, que hay algunos inconvenientes de las sociedades anónimas deportivas, para abrir cuentas en los bancos. Exactamente. Me dice acá una cuenta en el chat, dice: el oficial de cumplimiento existe desde que existen los cambios. Es la persona que reporta al Banco Central de Uruguay, solo se le asignó la tarea, no fue creado por estos temas. No, al amigo que escribe, que está muy bien, yo digo, la figura del oficial de cumplimiento se empezó a formalizar en los clubes y en las sociedades anónimas deportivas y en los clubes de fútbol como como un protocolo también de transparencia. La propia Sociedad Uruguaya de Fútbol tenía en su momento una oficial de cumplimiento, una mujer, exacto. Exactamente, que en su momento terminó renunciando. Pero había una oficial de cumplimiento. Esta figura existe en varios ámbitos a nivel de circunstancias financieras. Sí, los bancos tienen oficial de cumplimiento. Exactamente. En el fútbol, y en las sociedades anónimas deportivas y en los clubes de fútbol es una figura de los últimos años. Claro, casi todas las organizaciones que tienen obligación de reportar actividades sospechosas de lavado de activos tienen que tener lo que se le llama un oficial de cumplimiento, para que esté justamente con la lupa mirando las transferencias, si es sospechosa o no es sospechosa. Recordemos que hay muchos agentes obligados, están los escribanos, están las inmobiliarias,
se han sumado algunas actividades más respecto a, claro, a lo que puede ser el origen de mucho dinero que puede estar circulando, y todos sabemos que cuando proviene de actividades ilícitas se buscan diferentes mecanismos como para poder blanquearlo, para que la gente entienda, o sea, meterlo en el mercado legal, ¿no? Y de esa forma blanquear ese dinero en el sistema financiero o a través de diferentes inversiones, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Eduardo, sé que está medio cortito de agenda. A la corrida, me lo que para la radio, un ratito, ¿Dónde te escuchamos en un ratito? En M24, un ratito ahí hacemos la competencia por YouTube o por aire. Dale, en la tapadita, que queda después colgada para que la gente lo pueda de alguna manera observar y ver. Te agradezco mucho este rato, Eduardo. Un gusto saludarte. Gracias a vos, Pillo, y bueno, un abrazo enorme. Abrazo grande.